¿Cómo están? Bienvenidos. Saludamos de inmediato a las 43 estaciones de Bio Bio La Radio que se han conectado para transmitir este espacio, un espacio que durante las próximas 8 semanas vamos a estar analizando el texto constitucional que hoy la Convención ha entregado al presidente de la República, Gabriel Boric. Saludamos también a quienes nos están viendo en las distintas plataformas, una de ellas www.biobiochile.cl, www.biobiotv.cl, pero también, por ejemplo, en la región metropolitana, en la señal 26.1 de televisión digital de libre recepción, además de todas las redes sociales que mantiene justamente Radio Bio Bio. Junto a Daniela Ruiz Tagle le damos la bienvenida. Daniela, hay hartos temas que vamos a abordar durante estas 8 semanas. Así es, Néstor Aburto. Saludamos también a nuestros auditores. Temas muy relevantes que se van a revisar durante las próximas semanas, como tú lo dices. Hoy día vamos a revisar lo relativo a los derechos fundamentales y garantías, que es uno de los capítulos que se discutió de manera extensa en la Convención Constitucional, pero de manera bastante intensa porque fue en poco tiempo. Expropiación. ¿Qué va a pasar con el derecho de propiedad? ¿Qué va a ocurrir con la vivienda? Con la restitución de tierras, que son aspectos que están contemplados en el borrador. Por supuesto que también vamos a conversar, Néstor, auditores, respecto a la salud, al Sistema Nacional de Salud que se crea en este borrador de nueva Constitución. ¿Qué va a pasar con las ISAPRES? ¿Qué va a pasar con la educación? Se consultan, también nos llaman auditores preguntando qué va a pasar con los colegios subvencionados. Son muchos temas que hay que conversar y que hay que conocer los distintos puntos de vista. En la próxima hora lo vamos a conocer también. Tomás Mozzati junto a invitados. La idea, y para que usted entienda el formato de este espacio, es donde vamos a abordar puntos que van a quedar sobre la mesa y ahí vamos a conocer las distintas miradas con corrientes políticas detrás, evidentemente, pero la idea es que podamos sumar antecedentes para que usted tome su mejor decisión. Apruebo o rechazo, comienza ahora. En Bio Bio conectamos las 43 estaciones a lo largo del país para entregarles los detalles de la propuesta de nueva Constitución con panelistas e invitados de todos los sectores políticos. ¿Qué se votará? ¿Qué está en juego? En la radio, ¿apruebo o rechazo? Debate en Bio Bio. Muy buenas noches. La proposición constitucional ya la tenemos en la mano. Sabemos exactamente lo que se va a votar en el próximo plebiscito del 4 de septiembre. Y por lo tanto, todos tienen la posibilidad de leerlo, de analizarlo, de estudiarlo y de escuchar opiniones informadas. Y eso es lo que pretendemos hacer en este programa. Es decir, que usted escuche la interpretación y de lo que se trata este proyecto constitucional. Agradecemos a los invitados, a quienes nos prestan parte de su tiempo para estar con nosotros y con ustedes. A Tatiana Urrutia, ahora ex convencional constituyente, periodista de profesión, militante de Revolución Democrática, fue coordinadora de Acción Política, integrante de su directiva, ha participado en la coordinadora feminista Somos Marea, Unidad Social y por la nueva Constitución como marca AC. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Juan Eduardo Faúndez, ex subsecretario de Servicios Sociales bajo el último gobierno de Michelle Bachelet, sociólogo, ex militante del PPD y hoy lidera el Partido Socialdemócrata, un partido en formación. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Macarena Vergara, directora de estudios del Centro de Estudios Idea País, es abogada de la Universidad de los Andes, máster en Derecho de la Universidad San Tomás en Estados Unidos, ex directora ejecutiva de Acción Educar. Gracias por estar acá. Y Claudio Alvarado, que ya ha estado en estos estudios, director del Instituto de Estudios de la Sociedad, abogado y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica, profesor de Derecho Constitucional de esa universidad y del Magíster de Estudios Políticos de la Universidad de los Andes. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, como indicábamos recién, vamos a hablar de algunos temas, obviamente, del derecho de propiedad, del derecho a la educación y del derecho a la salud, derecho y garantías constitucionales al mismo tiempo. Partamos por el derecho de propiedad porque es un tema que ha estado en la permanente discusión durante la confección de durante el desarrollo de la Convención Constitucional y durante la redacción de este proyecto constitucional. ¿Por qué importa tanto el derecho de propiedad y por qué se ha convertido en una especie de discusión permanente, a lo mejor una zanja en que hay gente del lado y del otro lado y divide tanto? A ver, Tatiana, ¿por qué? ¿Qué pasa con el derecho de propiedad en Chile? Yo creo que me pasa que antes de asumir el rol, cuando ya estábamos electos, nos encontramos en debates con convencionales de posturas ideológicamente distintas y siempre fue este el tema.
Y siempre, y vemos hoy día como escuchamos también bastantes mentiras respecto como a la vivienda, a la propiedad, y sabemos que esto es algo de preocupación de todos, los chilenas y chilenas que vivimos evidentemente somos personas de trabajo, de esfuerzo, que valoramos la propiedad que tiene cada uno, y yo creo que hoy día en la polémica un poco... honestamente, no hay ningún problema con este derecho, se nivelan los estándares internacionales que vemos en distintas constituciones, y yo creo que es un debate un poco artificioso. Quienes quieran evidentemente debatir al respecto, podemos obviamente profundizar cómo llegamos a ese texto, este articulado y la certeza que genera, pero creo que el debate en general se va a ver en esto. Me acuerdo perfecto que nos repetían en algún minuto de expropiación, este miedo de querer, infundado por cierto, de querer decir a las personas trabajadoras que ya no van a tener lo que es de ellos, cosa que es totalmente rebatible. Ustedes pueden conversar entre ustedes. La idea, ojalá que yo no hable tanto, porque no soy quien para hablar de estos temas. Pero, a ver, Macarena, ¿de qué se trata? ¿Por qué dicen algunos, divide el derecho de propiedad a la sociedad chilena? Convengamos que el derecho de propiedad es un derecho que es fundamental para el desarrollo de las personas, el desarrollo económico en general. Entonces no podemos simplemente minimizar lo que es el derecho de propiedad para nuestra sociedad. Y en ese sentido yo comparto que si uno mira solamente el articulado del derecho de propiedad en sí mismo, no tiene grandes diferencias con cómo se garantiza hoy en día, salvo por ejemplo que se le incorpora que puede expropiarse en función de, o los límites más que expropiarse son los fines sociales o ecológicos, que ahí uno puede entrar, bueno, cuáles son esos fines, en fin, pero la verdadera discusión se da efectivamente cuando uno empieza a ver otras normas que entran en conflicto con el derecho de propiedad y que tiene que ver con la expropiación, que no se habla de un valor de mercado, sino que de un precio justo, y ahí la pregunta es, bueno, ¿por qué si precio justo, que es lo que siempre se ha dicho, que si precio justo es lo mismo que valor de mercado, por qué se puso precio justo, generando quizás una incertidumbre y falta de seguridad hacia las personas, y no así, por ejemplo, valor de mercado? Y ahí uno puede entrar también algunos detalles más específicos de algunos efectos que podría traer. Y esto tiene también mucha relevancia porque... perdón, ¿existe el temor, Magdalena, que precio justo sea que se empiece a mirar otras cosas más del valor de mercado? ¿Eso es todo? Efectivamente, y hay algunas consecuencias directas. Por ejemplo, cuando no se llega a acuerdo entre las partes respecto de cuál es el valor que tiene eso, no queda claro, por ejemplo, si eso se va a pagar al contado y en efectivo, cosa que hoy día sí es de tal manera, o que si se va a pagar ese mismo precio que está en el valor de mercado u otro distinto, y que son preguntas legítimas. Yo no creo que son, en el fondo, discusiones infundadas. Y es muy importante, además, hablar de expropiación cuando en la propuesta constitucional se habla, además, de que aquí se va a reparar a los pueblos indígenas la deuda histórica que se tiene mediante la restitución de tierra. Y eso, obviamente, trae como consecuencia una cantidad de expropiaciones importante. Entonces, si uno de los elementos más relevantes de la Constitución va a ser la restitución de las tierras, tenemos que tener total claridad de cómo se van a hacer todas esas expropiaciones para las personas que actualmente son los dueños de esos terrenos. Bueno, Eduardo, ¿queda claro cómo se va a expropiar? Mira, la verdad y cómo que se va a pagar o no? Nosotros, de partida, creemos que esto es una constitución eminentemente socialdemócrata. Estado social y derecho, artículo 1, que se consagra en la nueva constitución, que es el pie y la ruta a trazar. Y con respecto al tema de los derechos de propiedad, hay que invitar a leer el texto. Artículo 4, artículo 78, inciso 4. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien apropiado. El justo precio, para que nos están viendo, la Corte Suprema ha generado jurisprudencia. El justo precio se asigna el valor de mercado. Por tanto, esa discusión y ese baladí queda desmitificado porque Chile no parte ahora. Si hay jurisprudencia previa, Corte Suprema, hay alegato, hay sentencia previa y por tanto eso estaría resuelto. Y desde esa perspectiva lo que nosotros queremos, más que escuchar, queremos que se escuche el texto, que sea el texto que hable por sí mismo. Con respecto a lo que decía Magdalena, número 5, el pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión de material del bien expropiado. Por tanto, el Estado va a pagar justo precio, Corte Suprema ya lo asignó como valor de mercado y por tanto lo tendríamos resuelto. Y desmistificar, para terminar esta parte, que aquí no se trata de una expropiación cuando hay obras públicas, cuando hay el debate de la restitución de tierras, que es legítimo, pero aquí no estamos hablando que se va a desmembrar un territorio, un país. Déjame, Tomás, hacer una consideración política previa para intentar explicar a mi juicio por qué se produce este debate, o sea, por qué estamos discutiendo sobre este tema y no es un tema pacífico, porque este es un tema que a mi juicio podría haber sido pacífico, digamos.
Mi impresión es que muchos convencionales, no digo que todos, pero muchos convencionales a la hora de enfrentar su participación en el proceso constituyente y en la convención en particular, tuvieron un error de lectura, un error de percepción, que fue confundir el clima político singular en las mayorías puntuales que se manifestaron en la elección de convencionales con algo así como una adhesión total de la ciudadanía chilena, una adhesión sociológica al proyecto de las izquierdas que en esa elección ganaron. El problema es que después el pueblo habló, digamos, habló en la urna y no exactamente en el sentido en que la convencional o la convención constituyente, la constituyente ciudadana, como le decía con orgullo Jaime Baza, solía reivindicar las cosas. Entonces, claro, hay ruido porque hubo convencionales que frente a este y otros temas que son sensibles para la población se manifestaron de manera muy equívoca. Cuando hay videos del convencional Stingo, cuando en los plenos se dijeron las cosas que dijeron, yo no miraría el temor ciudadano en menos. Yo partiría de la base que aquí se dijeron cosas que no calzan con una expectativa enorme de grandes porciones de la ciudadanía de proteger de manera robusta la propiedad. Ahora, dicho eso, o sea, partiendo de la base que el temor no surge de la nada, yo coincido en que hay que mirar el texto, en que el texto es un buen criterio a efectos de ver qué es lo que se propone a efectos del plebiscito. Y en ese sentido, el texto también es ambiguo, porque efectivamente se habla de justo precio a efectos de la expropiación, y el justo precio no es exactamente lo mismo que el daño patrimonial efectivamente causado. Se ha entendido así por parte de la Corte Suprema, no se ha entendido así por parte del gobierno en ciertos videos, en ciertas declaraciones a propósito de la discusión de la vivienda. O si vamos a otro tema que ponía Magdalena sobre la mesa, artículo 79.2, la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. En un contexto en que la plurinacionalidad es un eje estructurante de la propuesta constitucional, en que hay restitución de tierra, en que hay autonomías territoriales indígenas, obviamente que eso genera ruido. Entonces yo digamos, estoy de acuerdo, miramos el texto, pero mirando el texto las dudas no se resuelven, más bien se acrecientan. Yo quisiera como a poner algunos datos de la causa. Nosotros cuando estuvimos escribiendo esta propuesta me tocó participar en el debate en particular también de este derecho. Recuerdo que muchos convencionales de derecha incluso decían, bueno, mejor preferimos que no quede nada. Y nosotros sabíamos perfectamente que si no quedaba nada en expropiación, eso hoy día sería el estandarte de la campaña. Sí, tenemos claridad de que, yo no digo que todos, pero sabemos que, y en nuestra comisión en particular, hay convencionales que fueron desde el día 1 a hacer campaña porque quieren mantener la actual constitución. Y se nos dijo, preferían que no quedara nada a que quedara algo así. Y entonces quiero decir, hubiese habido polémica por el texto que fuese. El término de precio justo fue el convencional Moreno que introdujo en una de sus nosotros teníamos otras propuestas al inicio, pero en esta búsqueda del amplio de los 2/3 encontramos un término que era precio justo que lo introducía el convencional Moreno y dijimos, bueno, aquí hay algo que les puede hacer sentido, que le puede hacer sentido a todos los espectros y es de donde ya acudimos. Esto lo evaluamos con constitucionalistas, no solamente como con algún que se pretende instalar como que estos convencionales solo dejaron guiarse por su ideología. Estas son constituciones que se trabajan con expertos también, estas son constituciones que se trabajan seriamente. Nosotros buscamos evidentemente avanzar hacia un país más justo, pero con estabilidad, con inversión, eso no perdimos nunca de vista aquello. Y sí, efectivamente pueden haber declaraciones, yo creo que sería espantoso si yo les contara las cosas que se dijeron, que están todas grabadas en la Comisión de Derechos Fundamentales cuando hablamos de propiedad, cómo nos mandaron a leer, cómo nos trataron de ignorantes, cómo nos dijeron que queríamos robarle todo a la gente para entregárselo a los políticos, y ese tipo de debate fue el que se dio. Entonces hoy día quedarnos discutiendo de lo que dijo fulano, lo que dijo el de allá, lo que dijo el de acá, creo que no ayuda al debate futuro. Creo que es bueno este debate respecto a las ideas sobre lo que está escrito. Y por cierto también quiero hacer una acotación, dado que se pronuncia muchas veces el artículo de norma de propiedad, que también fue una negociación muy amplia. Me consta que quienes estuvieron trabajando esta norma tuvieron constantes reuniones. Esto no fue fácil llegar, fue incluso más compleja que la norma de expropiación llegar a un acuerdo, porque tenemos una herida como país importante. Y lo que busca esa norma, que no es de solamente restitución de tierra, es que dice que el Estado se hace cargo de un conflicto que viene arrastrándose hace siglos y que dice que uno de los mecanismos, el preferente, por cierto, va a ser la restitución, pero habiendo otros también dejar alternativa para que haya otros términos, y también esto es a través de una ley, y esto es un interés público, así como cuando se
se expropia para hacer una línea de tren, de metro, porque sabemos que eso va a traer mejor calidad de vida a las personas, porque son soluciones públicas. Bueno, la restitución de tierra va a ser un debate democrático, serio, que van a haber instituciones a cargo de ello. No es algo que alguien va a tomar y va a decir, este artículo dice aquello, entonces pásame su casa, se le entrego a esta persona indígena, como lo han tratado de caricaturizar lamentablemente estos días. No, esto se trata de también a través de políticas públicas que responden a los intereses de la sociedad, se debatirá y se tomará en ese sentido. Entonces, también efectivamente se abre una puerta de solución que es una demanda reconocida, pero no es algo que vaya a pasar de un día para otro. Lo que pasa es que la mano. Mi impresión, muy breve, mi impresión, es interesante cómo conectamos rápidamente con la cuestión de la plurinacionalidad y la deuda con los pueblos originarios, porque es un eje que estructura toda la propuesta constitucional y aquí está muy presente, ¿cierto? A propósito de esta propiedad que goza de especial protección que comentábamos. Yo creo que es un buen ejemplo del trasfondo del problema de la Convención. Porque una cosa es reconocer un problema, y la verdad es que desde que partió la Convención hubo al menos un grupo de convencionales también de centro-derecha, no solo de las izquierdas que reconocieron la deuda histórica con los pueblos originarios, y otra cosa es asumir que porque reconozco un problema, mi propuesta de solución es la más adecuada. Y entonces, ¿qué es lo que yo creo que pasó aquí? Dicho del modo más coloquial posible, que aquí se pasaron varios pueblos. Porque una cosa es decir, nos hacemos cargo de la deuda histórica de los pueblos originarios, y vamos a intentar tomar medidas que hacen sentido a las grandes mayorías, que son capaces de suscitar un pacto constitucional transversal, mayoritario, vocación nacional. Y otra cosa distinta es cuando la plurinacionalidad se establece del modo en que se estableció, con autonomías territoriales indígenas, pluralismo jurídico sin límites fijados constitucionalmente, restitución de tierras que solo pueden abrir el conflicto en la zona, un consentimiento que tiene que no solamente consulta, consentimiento a efecto de los pueblos indígenas para las materias que le afecten en sus derechos, una libertad de enseñanza distinta, privilegiada. Entonces, yo creo que no es casual que hablemos de esto. Es el tipo de cosas en que la Convención se equivocó, pudiendo abordarse de modo transversal, reparando una deuda histórica que es real, que existe, que yo estoy de acuerdo, que es importante. Sin embargo, lo que se hizo fue buscar una agenda de nicho que no despierta vocación mayoritaria y que además con estos cierros genera incertezas también en materias como propiedad. Si puedo agregar también, como llevándolo también a lo concreto de lo que tú decías, yo creo que en primer lugar no podemos caricaturizar los problemas de las personas. Cuando hay cierta inseguridad o incerteza de la propia ciudadanía respecto de cuáles son sus derechos que se le están garantizando, yo creo que falta una autocrítica importante de los convencionales de decir, bueno, ¿qué es lo que finalmente se estableció en el texto? Y en ese sentido yo creo que no es solamente hablar que aquí hay una caricatura de cómo se va a hacer porque está totalmente claro y objetivo en el texto. Yo creo que lo que primero podemos, al menos, es decir y asumir que aquí este texto deja vacíos importantes y que son problemáticos. Y uno de esos, de hecho, cuando uno puede decir, bueno, no tenemos total certeza de que esto va a ser un proceso objetivo. Y eso es cuando hablo de la restitución de las tierras. ¿Y eso por qué? Porque, por ejemplo, la restitución de las tierras, para poder generarla, se va a crear una comisión. Y esta comisión va a estar compuesta... Asumiendo que gane la prueba. Digamos. Claro, asumiendo que gane la prueba. Esta comisión estaría compuesta por representantes de los pueblos indígenas y por personas que van a ser elegidas por el presidente. Pero no va a estar compuesta por representantes de los que son actualmente los dueños de los terrenos. Entonces esta es la comisión que va a definir, por ejemplo, a quiénes se les va a restituir, cuándo se les va a restituir, cómo, qué terrenos, cuáles son los deslindes, etc. Y eso por supuesto que genera dudas. Y si eso más encima uno le agrega que esa expropiación, porque podemos buscar otros mecanismos, pero lo que quiere esa persona es que efectivamente le digan, bueno, yo te voy a entregar lo que cuesta tu terreno, porque si me lo van a sacar, no sé qué otros acuerdos podríamos definir. Esa persona quiere lo que vale ese terreno. Entonces cuando eso lo asumimos además, que se habla de un justo precio, pero como bien decía Claudio también, no es tan claro que eso necesariamente va a ser el valor de mercado, por mucho que en algunos aspectos la Corte Suprema haya dicho qué significa, porque también aquí se incorporan algunos elementos políticos, pero además en la propuesta de constitución se eliminaron algunos temas de procedimiento de la expropiación, y eso tiene que ver cuando no se llega a acuerdo entre las partes. Es lo que yo decía, por ejemplo, no se entrega el precio en efectivo y al contado, tampoco está la posibilidad de llamar a un perito para poder definir cuál es el precio de eso. Entonces, ¿cómo se va a fijar el precio justo? ¿Bajo qué tasación, por ejemplo? Si es que no hay un perito experto en la materia que va a definir cuál es el costo o el valor de ese terreno. Entonces, son certezas que hoy día no tenemos, y que decir que esto es una caricatura, yo creo que es también pasarse un par de pueblos, al menos no mirar cuál es la realidad y la preocupación legítima que tienen muchos ciudadanos. A ver, una cosa bien clara, o sea, la Corte Suprema ha hablado con claridad y con jurisprudencia del valor de mercado justo precio. Así que lo que nos están viendo, la Corte Suprema ya lo definió como tal. ¿Y entonces el gobierno por qué dijo eso? Lo otro desde la perspectiva de la disposición transitoria 28ª del tema de tierras. Se va a generar una comisión. Y aquí yo tengo un punto. De hecho, trabajé en ese proyecto de ley en Bachelet 2,
porque teníamos el convenio 169, el gobierno de Sebastián Piñera hizo un bodrio de decreto 66, me tocó aplicarlo, y nosotros propusimos con la presidenta Michelle Bachelet generar un Consejo de Pueblo. Si el tema es que tenemos un tratado internacional, el 169, que debemos cumplir, y para eso hay que adecuar la legislación vigente para que nos permita conducir a un proceso adecuado del 169. Y para eso hay una propuesta que yo espero que el actual gobierno la recoja, que es un proyecto de ley que es la creación no solo del Ministerio de Pueblos Indígenas, del Consejo de Pueblos Indígenas, para ordenar la cuestión indígena con representantes indígenas. Y por tanto nosotros lo que queremos los socialdemócratas desde una perspectiva de derecho, pero sobre todo una perspectiva social, es que esta sea una constitución la más democrática de nuestra historia, consagra el Estado social y de derecho, y no hay ninguna constitución en el planeta que al minuto cero de su implementación ha sido completamente perfecta. Si me dan el caso de una, me tocó conversar con el coordinador de la Constitución colombiana y todavía siguen, después de muchos años, generando normas transitorias para adecuar aquello. Nosotros lo que nos estamos proponiendo es seguir adelante con esta hoja de ruta que es transformacional, para adecuar la realidad chilena y generar efectivamente un nuevo paradigma, si eso estamos. Ustedes hablan de que se han pasado 3, 4 pueblos. Bueno, me tocó ser gobierno y la derecha no se pasó ni siquiera 1 centímetro, ni un ápice, e impidió reformas importantes que si no hubieran tomado en cuenta en estos procesos de 30 años reformas trascendentales, salud o educación, a lo mejor ni siquiera hubiéramos llegado a esta discusión constitucional, porque el desarrollo de Chile hubiera llevado a una discusión de reformas constitucionales ad hoc. Y eso no ocurrió, y la gente que nos está viendo, que sepa, no correr ni siquiera 1 centímetro, ni 10 pueblos, ni 30 pueblos, ni 1 centímetro de lo que significa los derechos fundamentales y sociales para generar una sociedad mucho más armónica e igualitaria. Revanchista, porque nosotros no estamos hablando aquí yo no estoy en una lógica de extremo, nosotros somos de centro izquierda socialdemócrata, yo no estoy en esa trinchera. Una oportunidad de generar un texto conjunto, con opiniones de la derecha, con opiniones de la izquierda, con las opiniones de la ciudadanía, porque acá no solamente se excluyó una opinión de la derecha, de convencionales de la derecha, que conste, aquí se excluyó también la opinión de muchos ciudadanos que votaron, por ejemplo, las iniciativas populares de norma y que simplemente no se consideraron. Entonces, cuando conversamos esto desde el punto de vista que tú, por ejemplo, en tu experiencia del gobierno Bachelet, viste cómo la derecha después vamos a hablar del tema de salud, que es crucial cómo la derecha se opuso. Y eso es una vara muy baja para poder medir el trabajo entonces que hizo esta propia convención. Si lo que nosotros estamos en el fondo evaluando, cuál es el resultado que quedó y cuánta certeza le estamos dando a la ciudadanía respecto a los derechos que se le están garantizando. Y esa es la pregunta de fondo. Y pareciera que esos derechos hoy día no están garantizados, más allá de que si nos pasamos o no pasamos, cómo actuó la izquierda o la derecha en su minuto. Yo creo que es importante que recordemos que las constituciones son, como bien decía, hojas de ruta. Son alternativas que se abren, un sistema que durante décadas chocó contra la Constitución, contra el Tribunal Constitucional, se impidieron, teniendo mayoría, con los quórums supramayoritarios que habían también, cómo se conformaba el sistema político, la representación que tenía, no dio más. Y yo creo que coincidimos en esto. Hoy día, a pesar de las encuestas, le podremos hacer muchas evaluaciones. El 20% sigue creyendo que hay que mantener la actual Constitución y el resto cree que tiene que haber una Constitución. Y bueno, tenemos 2 meses para decidir si es esta, ¿cierto? Yo creo que hemos coincidido en eso. Yo me alegro que desde la campaña del rechazo y de entrada hasta hoy día haya evolucionado esa mirada, pero también decir que esta es una alternativa. Hoy día la Constitución tiene muchas puertas para abrir, es para seguir avanzando en un camino y dar la discusión a la democracia. Le permite a los próximos congresos con política, porque también hemos visto en este debate que se dice, bueno, yo lo escuché día por medio en la Comisión de Derechos Fundamentales, que queríamos que los políticos decidieran. Por supuesto que queremos que los políticos decidan, pero porque creemos que la política hay que mejorarla con más democracia. La democracia es la única forma que vamos a tener de solucionar los problemas en la democracia que tenemos. Y en ese sentido, cuando hablamos de la restitución de tierra, por ejemplo, es una puerta más posible. Este es un organismo que se va a dedicar a ciertas tareas acotadas y luego van a ser el Poder Ejecutivo quienes tomen. Además, muchas de estas cosas ya suceden. Ya hay terrenos que se compran de parte del gobierno y hay devolución de tierras. Hoy día se incorpora un mecanismo nuevo, pero como posibles alternativas a resoluciones de conflicto. Esto no hay aquí ni delimitaciones, ni detalles, ni de cuánto, ni de cómo, porque no nos tocaba a nosotros hacernos cargo. Eso le va a tocar la discusión democrática, le va a tocar, son proyectos políticos de gobiernos y de buscar soluciones para un conflicto que ya no da más y que es parte fundamental. Entonces, cuando digo ridiculizar, y yo me alegro que este debate tenga alturas de mira también, pero yo he visto convencionales como dicen, bueno, a usted le van a quitar la casa y se la van a entregar a alguna persona porque es indígena, y los políticos van a definir cuándo le pagan. Eso yo creo que es
sumamente grave para la democracia, porque nosotros tenemos el deber de debatir con fondo, con ideas, y no ridiculizar un periodo que es tan importante, por cierto, porque si gana el rechazo, yo sé que a lo mejor ustedes me van a decir, bueno, busquemos otra alternativa a una nueva constitución. Nada hoy día nos da certeza que nos dé la certeza que ustedes quieren saber en este caso, y que sea esa constitución perfecta. Yo no creo que sea una constitución perfecta, creo que es más fácil de modificar que la de hoy día, pero creo que evidentemente abre puertas que la ciudadanía hace mucho, mucho tiempo está esperando que se abra. Sí, 3 comentarios a propósito del debate, de la conversación que hemos tenido. Uno mirándose hacia atrás, uno hoy día y uno hacia el futuro. Mirándose atrás, a mí me parece, y no hay ningún problema, no es lo que nos convoca hoy, ¿cierto? Pero no hay ningún problema en discutir sobre los vilipendiados 30 años, digamos. A mí me parece que es indudable que en materia constitucional y en otras materias también, la centro-derecha tuvo un momento una actitud demasiado inmovilista, falta de proactividad, de reforma. Yo no tengo problema en discutirlo, a condición de que hablemos de eso, también recordando de que, como decía Ricardo Benninger, muchas veces la centroizquierda, comillas, no lo pudo reconocer. No pudo reconocer qué cosa, que estaba de acuerdo y que se aprovechaba del veto de la centro-derecha para no avanzar en ciertas materias, porque el año, digamos, del 90 en adelante, los años del Chile post-dictadura, fueron años que en muchos sentidos también fueron pactados. Entonces, esa es una discusión hacia atrás, con sistema binominal, lo cual no existe hace mucho tiempo. Lo que es quiero complejo decir siempre, situarse en ese escenario. Claro, me gustaría gobernar en los 90, que si no pactaba, no tenías cómo crecer porque era los amarres de la Constitución. Y por eso del es que 80. al pensar hacia atrás, y con eso cierro ese primer punto, yo diría que hay que ponerse en esa época, en la cual la valorando a aquellos que trabajaron en los 90. La centroderecha tuvo problemas sin duda, tareas pendientes y que se prolongaron más allá de lo razonable, pero la centroizquierda también fue, no solo fue parte activa, gobernante. ¿Qué otra alternativa tenía la centroizquierda en la década del 90? Teniendo al dictador, teniendo a los senadores designados, teniendo leyes de amarre, y quería avanzar. Hubo un camino pactado. Por eso digo, pero decir que había una... yo lo miro paradójicamente, personas de centro-derecha, miramos con más valor que gente de centro-izquierda lo que hizo Patricio Aylwin y sus sucesores. Mirando hacia hoy... En nuestro caso no, nosotros lo valoramos, somos socialdemócratas. Tenemos un acuerdo ahí entonces. Mirando hacia hoy día, hacia la discusión del texto, yo coincido con la aproximación, o me parece plausible al menos, la aproximación de, en general, todos quienes estamos aquí, de ver la Constitución como hoja de ruta, que se ha dicho acá en la conversación. Pero eso mismo exige tomarse muy en serio los ejes estructurantes del proyecto que se propone a aprobación de la ciudadanía. Entonces, justamente por eso es que estamos tan preocupados de cómo se configura la plurinacionalidad y su manifestación también en estos temas. Y mirándose al futuro, y con esto cierro, hay una discusión que también está subyacente en todo lo que estamos hablando aquí y que tiene que ver con que si el proyecto que se propone es realmente tan fácil de reformar o no. Y ahí yo también tengo una diferencia. Tengo una diferencia porque resulta que se nos propone un proyecto que, primero, en todo lo sustancial y además, eso no es poco, sustancial es el sistema político, es derecho, es medio ambiente, una serie de cosas, requiere para modificarse bajo el actual Congreso 2/3 o bien 4/7 más plebiscito. Y en lógica de reforma constitucional los plebiscitos bloquean, no habilitan, son una barrera más. Entonces, modificarlo no es tan sencillo. Segundo, políticamente se le tildó al Congreso vigente por parte de las fuerzas que dominan la Convención como una institución desleal. O sea, además la mirada que está acá es una mirada en la cual las instituciones actuales no serían leales supuestamente. Hay una cuestión políticamente peligrosa. Y lo último, con esto cierro, hay una norma de alcance muy oscuro, para lo que a la luz del debate en la Convención también es muy peligrosa, que establece la exigencia de consentimiento, no solo consulta, consentimiento para todas aquellas materias que afecten los derechos que reconoce la propuesta en materia de pueblos indígenas. Entonces, en ese cuadro no es para nada claro que el comillas aprobar para reformar o para mejorar sea algo viable, factible ni fácil. Tenemos que hacer un alto. Hacemos una pausa, volvemos en un instante. En la radio, apruebo o rechazo, debate en Bio Bio. Bio Bio, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Diferentes posturas frente a un mismo hecho. ¿Apruebo o rechazo? Debate en Bio Bio. Apruebo o rechazo. Vamos a ir a otro tema, pero yo les quiero hacer una última pregunta sobre porque tengo la impresión que como que hay 4 posiciones frente al plebiscito.
apruebo a secas, apruebo para reformar, rechazo a secas, rechazo para reformar. En materia de propiedad, ¿apruebo a secas? Apruebo seca. No, aprobamos, sí. ¿A secas? Sí. Rechazo para reformar. ¿Y reformar también? Sí, rechazo para recomenzar, me gusta decir a mí, pero no, pero ¿qué reformarían aquí? No, pero es que estamos hablando de esto. Sí. Por supuesto, aquí a mí me parece que hay al menos dos cuestiones, a la luz de lo que hemos conversado simplemente, que cabrían modificaciones muy significativas a la hora de pensar un nuevo estatuto de la propiedad. Por un lado, precisar de modo inequívoco el tema de la expropiación. Aquí no era necesario entrar a la cuestión del precio justo. Se podía repetir la expresión universalmente aceptada de daño patrimonial efectivamente causado con todo lo que ello implica, dando garantías de pago previo al contado, etc. Y después, una cuestión que es más estructural del proyecto que se propone a votación, las manifestaciones concretas de la plurinacionalidad en esta materia, a mí me parece que requiere una revisión muy, muy profunda. Hablemos bien breve. Sí. Yo aquí quiero acotar algo, que el 169 es un tratado internacional y tenemos que cumplirlo, y lo que nosotros queremos como socialdemócratas es más bien que se regule de manera adecuada los procesos de consulta indígena que en la actual no existen. Y nuestra propuesta es levantar el proyecto de Michelle Bachelet del Consejo de Pueblos Indígenas, que permitiría una salida ordenada al cumplimiento de las materias de consulta indígena. Yo creo que eso es una materia que no está en la Constitución, pero que tenemos que seguir trabajando en el corto y en el mediano plazo. Y que no incluye consentimiento, que exige... El 169, esa es la plataforma. Derecho a la salud, derecho fundamental, como todos sabemos, y aquí habría un cambio importante con la nueva Constitución, que yo diría está muy de la mano con las políticas que pretende implementar el gobierno del presidente Gabriel Boric. Totalmente de acuerdo, medianamente de acuerdo, le harían cambio. La salud es fundamental. De todas maneras, yo creo que cuando dimos el debate sobre la salud, de los temas más relevantes y que también vienen de normas populares, pero por cierto también todos los convencionales que estábamos ahí teníamos certezas de que la salud pública, donde se atiende el 80% de la población en Chile además, necesitaba urgente que el Estado ponga foco en ello. Y no como el derecho hoy que tenemos a elegir, cuando todos sabemos que eso no es cierto, que quienes se atienden en el sistema público no tienen la alternativa de elegir, sino que es donde pueden, porque el bolsillo les alcanza para eso. Entonces, más allá del derecho a la libertad de elegir, que va a seguir existiendo, hoy día procuramos que el Estado tenga como prioridad ocuparse de la salud de chilenas y chilenos, ocuparse de los establecimientos de salud, ocuparse de manera efectiva. Agregamos el concepto de salud integral, que incluye las dimensiones física y mental. También la salud mental es algo que hoy día ya abiertamente se habla como una necesidad de políticas públicas importantes, y todos estos factores, oportunidad, que es un término que usamos porque de aquello se deben desprender políticas públicas que de enfermedades que lleguen a tiempo, evidentemente. Y el Sistema Nacional de Salud lo que busca, y es una recomendación, bueno, Gran Bretaña tiene desde los años 40 un sistema único, existen en muchos países la recomendación, incluso en la Universidad Católica, son hace mucho tiempo que el sistema de administración sea único, porque aquí hay una claridad. Uno a veces, y esto nos tocó mucho conversar con médicos que estaban en la convención, y cuando hablamos de ISAPRE, salud, prestadores, sistemas, hay una confusión. Una cosa es quien tiene la cobertura, y es acá donde es el cambio que se propone, pero también esto es como otra vez, una alternativa para que después se implemente a través de reforma, una reforma que sabemos que además Chile está demandando hace mucho tiempo, un sistema de administración. Pero las ISAPRES van a seguir existiendo, los centros médicos van a seguir existiendo, van a conversar dentro de este sistema de salud. Nosotros podríamos, por ejemplo, si fuera tan terrible la conversación, tan ideológica, probablemente la discusión hubiese ganado que los privados no dejaran de existir o algo por el estilo. No, nosotros sabíamos que en el corto tiempo que teníamos debíamos dejarle al debate democrático cuáles van a ser esas condiciones de los privados para ingresar al sistema nacional, cómo van a dialogar. Ahí hay un tema de recursos públicos que evidentemente esperamos que el Estado de ahora en adelante invierta mucho más en la salud, pero que también
con todos los resguardos de que ese dinero se ocupe para la salud de las personas y no otro tipo de cosas. Entonces, como aquí hay un debate efectivamente muy interesante respecto y dejarle mucha claridad a las personas, esto lo que busca es cambiar el concepto de cómo el Estado se hace cargo de la salud de sus habitantes, y estas son las recomendaciones internacionales, lo que sucede en otros países, el sistema privado va a seguir existiendo, y bueno, será el debate democrático a través del Congreso y las próximas reformas quienes definirán cómo dialogan las ISAPRES, etcétera, que hoy día van a ser aseguradoras, tal como lo son hoy día, que solamente llevan como un gran porcentaje del sueldo de las personas, pero van a seguir existiendo como aseguradoras si ellos lo quieran así. Yo quisiera introducirme en esta conversación sobre este punto, a propósito de algo que decía Tomás, que encuentro muy interesante, un buen punto de partida. Y es que efectivamente este es uno de los temas en los cuales hay más sintonía, da la impresión, entre el proyecto de texto que vamos a votar en septiembre y el programa de gobierno de Gabriel Boric. Y ahí es donde yo veo un problema inicial importante, y es que uno de los argumentos que se invocaba, y que a mí con algunos matices me hacía sentido, digamos, a efectos de iniciar el cambio constitucional, era el facilitar la expresión de las mayorías democráticas, no instalar programas de gobierno en los textos constitucionales. Y yo creo que aquí hay un problema en ese sentido, digamos. Aquí lo que hay en el texto que se propone es unas bases de un rediseño del sistema, que es una cuestión de política pública y debate democrático, justamente como dice Tatiana. Yo creo que aquí se intentó hacer una mezcla que es compleja lograr un texto constitucional, de establecer o disponer las bases de un nuevo sistema, que además tiene que ver con la coalición de gobierno actual, pero que tampoco se puede diseñar por completo en la Constitución, entonces queda medio camino. Ahora, ¿qué se plantea en concreto, hecha esa prevención? Yo creo que lo que se plantea acá tiene tres aspectos problemáticos. El primero es que respecto del Estado los deberes no son claros. Respecto del Estado hay principios, orientaciones, generar condiciones, pero no hay deberes concretos e indubitados. Desde el punto de vista de las personas, las garantías tampoco son todo lo específicas que uno quisiera. El mejor ejemplo es que, comillas, el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Es una posibilidad, algo así como que fuera una graciosa concesión del aparato estatal que puedan existir prestadores privados y no la garantía indubitada de que eso exista. Y por último, yo creo que un tercer problema más en el trasfondo de lo que se propone aquí es que se orienta hacia un rediseño total del sistema, pero no a partir de lo que ya existe. No, por ejemplo, esto es muy distinto a la lógica que operó con esto solo el punto, para la pandemia. En la pandemia, ¿qué fue lo que se hizo? Tenemos que hacer algo distinto, la vacunación en particular. Tenemos que hacer algo diferente porque Chile está sometido a una cuestión así nunca antes vista. Pero hagámoslo en base a lo que existe, una integración que reconoce el aporte del sector privado, que no lo minusvalora, en el cual la vacuna Sinovac, con la cual todos nos vacunamos al principio, el primer año de vacunación, existió gracias al aporte de la Universidad Católica y su convenio con el laboratorio chino. Esa lógica de cooperación público-privada más explícita, aquí brilla por su ausencia. A ver, pero aquí se ha dicho que van a seguir la ISAPRE. ¿Sigue la ISAPRE al juicio de ustedes o no? Podrá. La ISAPRE, sector privado. Podrá. No hay una garantía. Así como Tomás podrá cobrar cotizaciones. Esto por eso, o sea, de alguna manera nos dicen, no queremos que sea un programa gobierno, pero también estas alternativas que se dejan para el debate, para que no sea una obligación, porque efectivamente no queremos hacer un programa de gobierno, sino que dar alternativas. Por eso se habla del podrá, porque será la discusión democrática la que se decidirá. Pero es que entonces no es tan específico como le gustaría, pero también entra en demasiado. ¿Qué cosas quiero poner los puntos? ¿Qué cosas no? Claro. Porque no es lo mismo cuando uno establece efectivamente cuál es la mirada que se tiene, cuáles son los derechos específicos, las garantías que se entregan, los deberes tanto para el Estado, incluso para los privados. Y hay espacio, obviamente, que se tienen que dejar para la deliberación política a futuro. Pero no es lo mismo dejar a deliberación política a futuro, por ejemplo, la participación de los privados, porque eso es un aspecto fundamental de toda sociedad, de que incluso parte de un derecho de asociación que tenemos las personas y que por qué no vamos a poder organizarnos tranquilamente para poder después generar prestaciones en derechos fundamentales, como es salud, como es educación y como son otros. Y si lo que se quería era afirmar o dar certeza respecto de esa posible participación, era muy fácil. Y la respuesta era, bueno, explicitémoslo en el texto. Pero el problema es que no se explicita, y no es por un olvido, no es porque se quiso dejar a la deliberación política, sino porque además se rechazaron todas las iniciativas e indicaciones que permitían dejar esa explicidad y decir claramente los privados también participan de esto. Les puedo contar que entonces, ningún convencional de la derecha llegó con esa propuesta, conociendo el proyecto. Queda abajo, en el fondo, la posibilidad de, o bajo leyes que no sabemos cómo van a ser y que pueden generar también requisitos que pueden ser bastante arbitrarios, si es que los privados van o no a poder. Y
Incluso uno puede plantear si van a poder existir las instituciones o hospitales privados, clínicas privadas, etcétera. Pero de ISAPRES yo no jamás diría tan tajantemente como lo dices tú que van a seguir existiendo, porque eso al menos no lo sabemos. A ver, Juan Tomás, Eduardo, yo... sí, te hago una consulta para que nuestros telespectadores, auditores en la radio entiendan. A ver, lo que se plantea por algunos es que va a haber un solo sistema, que es el sistema público en que van a estar adscritos todos. Sistema Nacional de Salud. Exactamente, Ese es el y concepto. todos ahí, ¿no es cierto? Para aclarar el cambio, ¿no? Porque ahora se puede optar, ¿no es cierto? Para el que tiene plata, obviamente, porque si no los otros no pueden. No es libre, es una elección en base a tu bolsillo, entonces, no a una libre elección. Pero ahora no habría elección, eso es. Y que existiría Para la atenderse en lo privado, sí. Claro, sería la ISAPRES sí, para sí. un seguro, una especie de seguro complementario para que entiendan las personas que mira, nos primero ven, que que todo nos yo escuchan. creo que esta Bueno, es una razón pero sería una importante cosa así para que por qué entiendan. tenemos que reformar la Constitución. Y voy a poner un ejemplo concreto a la gente que nos está viendo. ¿Por qué la actual Constitución de los 80? Cambiarla. El auge, ¿quién va a estar en desacuerdo del auge? ¿Se acuerdan o no? El auge, prestaciones, etcétera. El presidente Lago en su época intentó hacer una reforma de que el 7%, una parte fuera solidaria, y la Constitución del 80, que me vean, prohibía aquello y tenía que haber un acuerdo. La derecha en masa se opuso a una reforma que generaba solidaridad a un sistema nacional de salud. Y lo que nosotros proponemos tampoco es inventar la rueda. O sea, aquí Tatiana decía, estamos hablando en España, Gran Bretaña, Francia, todos los países nórdicos de estado de bienestar de carácter socialdemócrata, tienen un sistema nacional de salud. Lo que se hace, y la diferencia es que tú puedes contratar un seguro privado si lo deseas. Ahora yo te digo, en términos de mercado, ¿tú crees que una clínica que tiene capacidad para 100 solo va a atender a 20? Se va a adecuar. Y desde esa perspectiva, una perspectiva de mercado, de verdad es un baladí señalar, y creo yo que no me gusta ocupar la palabra mentira, porque yo creo que en este debate hay que obviar ese concepto, sino que más bien ser propositivo. Tenemos que señalar de que el mercado también se va a regular. ¿O tú crees, Tomás, que las clínicas privadas van a cerrar porque no van a tener demanda? No, eso no va a ser así. Y de esa perspectiva lo que nosotros queremos es introducir solidaridad al sistema. Y también hay libre elección en la medida en que tú puedas pagar un sistema complementario. Y yo creo que... Pongo una pregunta que puede ser incluso tangencial. ¿Es verdad que los médicos van a ganar menos? ¿Ganan harto los médicos en Chile? Pero eso no lo definen las constituciones. No, con un nuevo sistema. La verdad que eso no lo define la Constitución. No, ahora, tampoco es un tema que se está hablando. Tampoco quiero comparar el sueldo OCDE de un médico en Chile versus un sueldo en los países nórdicos. Creo que proporcionalmente es un poco más bajo en los países nórdicos, como en todo orden de cosas. Por tanto, lo que estamos hablando es de solidaridad, claro, ¿qué es solidaridad redistribución. finalmente? Yo creo que hay un tema, y efectivamente ahí ¿Quién está se puede parte negar del aquello? problema. No, es que uno no se niega la solidaridad. Yo comparto, y de hecho trabajo en una institución en que nos definimos por incorporar un principio de solidaridad dentro de nuestra sociedad y desde el ejercicio del Estado. Pero aquí el problema es que creo yo que se confunde solidaridad con otros principios o con otras normas, porque de hecho precisamente el tema de la ISAPRE y cómo se pretende generar esa solidaridad. Básicamente el porcentaje de la cotización que hoy día entregan las personas ya no podrá ser de libre elección, sino que va a pasar directamente al Estado. El y eso 7%, ¿no es cierto? Que puede ser otro. Eso no puede está ser otro. definido. No, pero se fuera hoy Ahora día. viene la discusión. Va a pasar al Que no es lo sistema. mismo. Entonces, en este sistema, que va a ser principalmente, digámoslo, estatal, la persona no va a tener esa posibilidad de libre elección porque ya no es para lo individual, sino que va a ser redistribuido entre todas las personas. Y eso ya impide esa elección, porque esa plata ya deja de ser tuya, de alguna forma. Pero yo quería agregar eso no es muy breve, así. a propósito del Es lo texto. que establece el texto. Sí, muy breve, a propósito del texto, de lo que, A ver, a propósito de lo que hizo Magdalena. Sí. Que, claro, aquí el texto es bien claro, digamos. Por un lado, será financiado este sistema a través de rentas generales. Sí. Buscan aportar solidariamente al financiamiento de este sistema, y un par de números más arriba corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema. O sea, obviamente hay un cambio de paradigma. ¿Qué puede significar en concreto ese cambio de paradigma? Ese cambio de paradigma lo que puede significar es, a la luz de que acoge, habilita una reforma como la que plantea el gobierno actual, lo que hoy día decía la prensa a partir de un estudio de la Universidad Andrés Bello. Reforma a la salud que impulsa el gobierno, que tiene estos mismos principios, podría reducir en más de la mitad el personal de prestadores privados. Son consecuencias concretas de este tipo de modificaciones. Quiere decir eso, de que no había nada que hacer en salud por ningún motivo. ¿Qué se le pedía a la Constitución? Al menos en mi caso, esto depende obviamente de la política que uno tenga como horizonte.
Cosas tan mínimas como que dijera, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud estará integrado por prestadores públicos y privados, dando la garantía, no generando una incertidumbre. ¿Por qué se genera eso? Nuevamente, yo creo que por una errada lectura del momento político que vive el país. La ciudadanía quiere cambio en salud sin lugar a dudas, pero quiere que esos cambios tengan que ver más bien con subir los estándares y no bajarlos. Esto nos podríamos llevarlo ejemplo en pensión, en educación. La percepción ciudadana, el anhelo ciudadano es ambiguo desde el punto de vista político. No es puramente ni de izquierda ni de derecha. ¿Quiere la ciudadanía? Pongo un ejemplo y con esto cierro el punto para que se entienda. ¿Quiere la ciudadanía un nuevo sistema de pensiones? Por supuesto. Pero ¿quiere ser dueño de sus fondos de pensiones? También. Ese tipo de lógicas complementarias es lo que yo creo que no se tuvo a la vista. Nosotros lo que estamos apelando, quizás es la diferencia que tenemos con la izquierda más dura, es el concepto de gradualidad. Yo creo que por lo menos nosotros estamos de acuerdo con un sistema nacional de salud. Nosotros, la gente más de centro izquierda, más moderada, podríamos interpretar así. Y creo que lo crucial... La nueva mayoría, una cosa así, ¿no? La nueva concepción de centro izquierda en Chile. Y desde esa perspectiva, lo que nosotros estamos planteando también son los fenómenos de gradualidad. ¿Queremos solidaridad? Sí. ¿Queremos redistribución? Sí. Cuando tenemos chilenos que tienen que ir a sacar una hora a las 6 de la mañana para que le den no sé cuánto, ¿queremos potenciar el sistema de salud público? Sí. ¿Cómo se hace eso? Con recursos, con solidaridad. Cuando tienes que el 20% te aporta 1,5 del PIB, veamos la experiencia internacional. Si aquí tampoco estamos inventando la rueda, veamos la experiencia internacional. ¿Este texto constitucional se acerca a los países OCDE? Sí se acerca a los países OCDE. Y nosotros estamos buscando eso. La discusión es cómo va a ser la gradualidad de aquello. Y si tú quieres un seguro complementario, que sería un ISAPRE, lo puedes contratar. Pero nosotros aquí, centralistas en Santiago, tenemos acceso a todo. Pero si tú te accidentas en Arica, probablemente te vas al servicio público. Entonces, desde esa perspectiva, lo que nosotros queremos es una mejora en el sistema de salud. Y en el mundo entero, los sistemas nacionales de salud han probado fehacientemente, de hecho, el presidente Boris Johnson se atendió en el Sistema Nacional de Salud, porque en los estados de bienestar existen sistemas nacionales de salud que permiten generar redistribución, igualdad y acceso a las prestaciones necesarias. Yo quiero agregar algunas cosas sobre lo de las ISAPRES. Hace un rato la pregunta era si existían o no, y al parecer hay algún sector que quería que se perpetuara, se asegurara la existencia de la ISAPRE. Cuando yo digo que esta discusión va a ser democrática es porque yo sí valido el Congreso actual. Yo sí creo que legítimamente la gente les eligió, igual como nosotros, y sí creo que es las personas que elijan, las mismas personas, son sus representantes los que van a definir. Entonces, como me sorprende que alguien crea que algún Congreso va a eliminar los privados. Eso no va a ocurrir. Porque eso no va a pasar, y eso todos lo sabemos, y eso porque además la gente tiene el poder de elegir a esas personas. Sabemos perfectamente cuál es la configuración política hoy del Congreso, sabemos que eso no va a pasar, y también confiamos en que las personas además, a futuro, esta Constitución les asegura más participación, más democracia, más incidencia en la toma de políticas, en la toma de decisiones. Segundo, sobre las vacunas, yo me parece súper interesante, creo que la mejor política pública de salud es donde el que más necesita primero recibe, y de eso se trata. De eso se trata justamente, acercar la salud hacia una mirada donde el que más necesita, y no necesariamente porque tiene más plata, no necesariamente porque tiene las posibilidades materiales de ir a atenderse, como sucede hoy día en Chile, que tú naces en un lugar y tienes mucha menos expectativas de vida que en otro, solamente por el bolsillo o por las condiciones, por ejemplo, medioambientales, que sí se consideran esta vez para tomar políticas públicas de respecto a salud. Por ejemplo, ese tipo de cosas que yo no le veo cuál es el retroceso, son más bien, creo que hay un avance importante. Y segundo, a mí como que me hubiese gustado mucho que representantes, por ejemplo, como ustedes, que dicen, bueno, estamos hablando de un nuevo sistema, nos hubiese gustado tener propuestas que fueran confluentes. Cuando hoy día dice que se apartó a cierto lugar de la derecha, bueno, yo les puedo contar que estuve en cada uno de estos debates y jamás hubo ninguna, incluso cuando las normas ya estaban aprobadas, iban al pleno, volvían, nunca hubo una voluntad de trabajar sobre sistemas. Todas las propuestas eran para perpetuar el sistema de hoy. Pero mira, pongamos una pregunta a los ciudadanos, una pregunta bien breve. Pero yo, para terminar, como yo solo digo, entiendo este debate, me hubiese gustado a lo mejor que hubiésemos tenido la posibilidad dentro, pero lo cierto aquí que no se incluyó un grupo, sino que había un grupo que quería perpetuar la Constitución del 80. Estamos hablando de que se puede elegir en la actualidad el ISAPRE. Los mayores de 70 años, 75 años, ahora en Chile, y quizás tienen recursos, ¿cuánto les cuesta ingresar a un ISAPRE?
es de libre elección, lo dejo ahí. Sí, tres cosas. Lo primero es que, en fin, hasta aquí no nos vamos a detener en el detalle de las normas presentadas, pero la verdad es que el colectivo independiente RN Evópoli, en esta y en otras materias, sí, por poner un ejemplo concreto, de gente que no era del mundo de la izquierda, que hizo propuestas que no son exactamente lo que dice el texto que se va a plebiscitar, pero que tampoco son el sistema actual, digamos. Y en otras materias también, pueblo originario, en fin, varias materias que hemos hablado hoy día. Lo segundo es que ¿por qué? Yo sigo sin entender, a la luz de este debate se me confirma la duda, digamos. ¿Por qué el texto, pudiendo dar certeza en esta materia y evitando al menos un aspecto del debate, haciéndolo innecesario, por qué no dijo se va a garantizar la existencia de prestadores públicos y privados? No solo de los seguros, sino que también de los prestadores. Mi impresión, nuevamente, a riesgo de ser majadero, es el error político que tuvo en algún minuto la mayoría de la convención, que interpretó mal el momento actual, que no se dio cuenta de que la ciudadanía no es simplemente de izquierda o que porque está descontenta con la salud actual quiere derrumbarlo todo. Eso hoy día era muy claro, ¿cierto? La ceremonia hoy día era muy republicana, muy formal, muy moderada, pero la tónica de la convención muchas veces no fue así. Yo creo que se le fue. Y lo último, las vacunas. Ese yo creo que era el mejor horizonte, pero era cooperación público-privada explícita. El texto no transmite eso. Oye, se nos va el tiempo como agua entre los dedos y por lo tanto cambiamos de tema rápidamente. Educación. Algunos dicen problema de educación, financiamiento estatal para los colegios particulares, principalmente subvencionados, como se conocen, y el derecho preferente de los padres a elegir un tipo de educación o la capacidad de los colegios para tener su propio proyecto educativo, que esos son los temas, los grandes temas que se han discutido, se han criticado. En el sistema que se propone, ¿pueden los padres elegir? ¿Pueden los colegios tener su propio proyecto educativo? ¿Y qué va a pasar con el financiamiento público? Por supuesto, de hecho nosotros, yo soy mamá de 2 adolescentes, tengo uno de mis hijos en un colegio subvencionado porque me hubiese gustado, por ejemplo, tenerlo en un público, pero no habían, evidentemente en Chile hay un problema de cobertura educacional, no cumplía las características de tener cerca de la casa, los horarios, etcétera. Y tenemos un problema profundo en la educación pública. También tengo mi hija en una educación pública y está sufriendo las consecuencias del abandono del Estado de la educación, y creo que es desde ahí la mirada. La mirada cuando hablamos de financiamiento, evidentemente, si no somos personas, no somos. A mí me parece a veces gracioso esto de que queremos acabar con la educación privada si vivimos en el mundo real. Nuestros hijos también estudian ahí. Sabemos que más del 50% de los niños en Chile hoy estudian en un colegio subvencionado y sabemos que han tenido mejores herramientas también para, por ejemplo, enfrentar el COVID. Y eso tiene que ver con el abandono y con este sistema que hoy día obliga a la educación a un trato igualitario a privados y públicos y no pone el foco donde tiene que poner el foco el Estado, que es lo público. Entonces, evidentemente va a existir. Hoy día la Constitución no dice nada sobre el financiamiento. Existe el financiamiento a los privados, existe hace más de 100 años. Una Constitución no acaba con eso. De hecho, si ustedes se fijan en las normas, se habla de establecimientos que reciben fondos públicos, que evidentemente no son los públicos, no son los estatales, porque reciben, se refiere a eso. En las normas transitorias también se habla de los reconocimientos, el financiamiento de reconocimiento a la ley. De ninguna manera se prohíbe. Pero sí, evidentemente lo que queremos es que la educación pública en un futuro, con un financiamiento basal, por ejemplo, los profesores ya no van a tener que poner que un niño asistió cuando no asistió para que ojalá pierda ese financiamiento para que puedan arreglar las ventanas. Hemos llegado a ese absurdo en ese país. No, hoy día va a haber un financiamiento basal donde el Estado va a tener que financiar esas instituciones y con compromisos claros de mejoramiento. Y esperamos que la educación privada subvencionada disminuya, pero que sea porque los padres puedan ver una alternativa en la educación pública, donde evidentemente ahí se pueden encontrar otros mundos con una perspectiva, una educación que además se reconfigura en esta Constitución con principios que no son solamente, por ejemplo, ya desde la adquisición de conocimientos, sino que también preparar personas para este mundo, para vivir en una sociedad en paz, democrática, con conciencia de la naturaleza, sin discriminación. Entonces, hoy día lo que hacemos efectivamente, y a algunos les parece que esto es como ideológico, decir que queremos perspectiva de género. A mí yo no sé quién está en contra de que reconozcamos que hay diferencias en la sociedad con las mujeres en términos de educación también, y que podamos ponerlo en el foco diciendo, bueno, ahora ya no vamos a tener que enseñar a las mujeres que sirven para la cocina y a los hombres para que existen para la matemática. Sí. Ese tipo de cosas que a veces dicen son ideológicas, no, son temas que nosotros creemos que hablan de una constitución a futuro y van a poder seguir existiendo los proyectos, Magdalena. Por supuesto. Hay varias cosas que creo que son importantes decir, y me quedo con algunas frases que tú dijiste. Lo primero, esto de que esperamos que se disminuya a futuro la educación particular subvencionada, yo creo que resume mucho lo que estamos. Si el problema no es
que el Estado efectivamente avance en fortalecer la educación pública. El problema está en esta mirada que se quiere imponer, donde nuevamente caemos en el mismo tema. No se prohíbe en el fondo la existencia de los particulares subvencionados, ni de los particulares en general, pero no se da ninguna garantía de que puedan seguir existiendo. E incluso aquí es peor que lo que ocurre con salud, porque acá se rechazaron todos los artículos que querían dar la posibilidad de que se puedan crear nuevas escuelas distintas a la del Estado. Se rechazaron aquellas indicaciones y articulares, porque tampoco el texto quedaba de forma adecuada, pero en fin, eso es un tema distinto. Se rechazaron también aquellos articulados, indicaciones, propuestas de normas populares en el fondo para poder otorgarle financiamiento a los estudiantes de escuelas particulares subvencionadas. Y esto no cae en un terreno llano, si decir que esto existe hace más de 100 años, entonces no lo vamos a eliminar. Eso no es tan así, porque en los últimos años hemos venido en una serie de discusiones dentro del Congreso Nacional que efectivamente lo que han limitado la posibilidad de avanzar en reformas concretas ha sido porque para un sector político de congresistas, etcétera, el entregarle recursos a escuelas privadas era imposible. Y hay ejemplos concretos, por ejemplo, como fue la ley, el proyecto de ley que buscaba fortalecer la subvención que se le entregaba a los jardines vía transferencia de fondos, que actualmente reciben menos de la mitad de recursos que un jardín, por ejemplo, Junji, sin ninguna razón de ser por ello. Se buscaba aumentar y solo por el hecho de esa privatización o supuesta privatización no se le entregaron los recursos. Pero más allá de eso, o sea, hay algunas cosas que me parecen que son bastante complejas, porque también aquí se hace una caricatura y creo que en este caso sí es cierto, de cuando se habla, por ejemplo, de perspectiva de género. Actualmente hace mucho tiempo que vienen muchas políticas que han avanzado en esta materia y eso es así, tanto así que han aumentado, por ejemplo, la cantidad de mujeres que entran a STEM. Cada vez son más las mujeres, de hecho la matrícula es mayor en educación superior que la de hombres. Entonces, también tenemos que tener en ese contexto ciertas perspectivas. El problema es cuando, de nuevo, se incorporan y se suman a otras normativas, por ejemplo, como la educación sexual integral, que es súper compleja. Pero en lo concreto acá, desde la Constitución, si es que se llegara a aprobar, se va a plantear una discriminación entre los niños que van a una escuela particular subvencionada y a una escuela que va y a un niño que va a una escuela estatal. Porque ya desde entrada no se garantizan los mismos derechos para los niños en Chile. Porque el que va a una escuela subvencionada no va a tener garantizados los recursos y el financiamiento. Y eso obviamente limita tanto la posibilidad del padre de poder elegir la educación de su hijo como de la mirada que tiene el Estado para el día de mañana poder exigir o poder garantizar y asegurar a ese niño esa educación. Tanto es así que un niño en una escuela particular subvencionada no va a tener los mismos, por ejemplo, recursos judiciales como la acción de tutela para poder exigir su derecho frente al tribunal el día de mañana, porque su derecho no está garantizado en esta Constitución. A ver, esta propuesta yo creo que hay demasiados prejuicios sobre la mesa con respecto a la nueva Constitución. Te lo habla alguien que está en ISAPRE y que tiene a sus hijos en el sistema particular, privado. Te lo digo desde ya. Por tanto, no estoy hablando de una trinchera, etcétera. Estamos hablando también de generar un sistema nacional de educación donde el Estado garantiza a sus ciudadanos, niños y niñas, poder efectivamente tener una educación de calidad. ¿Quién puede estar en contra de aquello? No sé. El Estado, en mi caso, de mis hijos, yo soy el que paga la educación de mis hijos y por tanto eso en teoría no va a cambiar. ¿Por qué generar un prejuicio de que el Estado los deja de lado si en la actualidad el mundo privado se autofinancia en base a esta perspectiva? El 50% de los niños, más de eso, y eso es un prejuicio. Gratuito, desde el otro, particulares subvencionados gratuitos. El fin al lucro ya está consagrado. El fin al lucro ya está consagrado. Y desde esa perspectiva yo creo que lo que tenemos que avanzar, y lo digo con mucha sinceridad y cariño a los que estamos en esta mesa, es ¿cómo financiamos el estado de bienestar? Que es una discusión posterior, porque yo estoy de acuerdo con educación, salud, etcétera, y yo creo que el rol que tenemos nosotros es cómo financiamos el sueño de una nueva Constitución. Llámese apruebo, rechazo, pero sí una nueva Constitución. Sí. Y de esa perspectiva, para finalizar, Tomás, creo que la discusión es cómo mejoramos y cómo potenciamos a un Estado que debe tener más recursos para entregar más y mejores derechos sociales. Se nos está yendo el tiempo, nos queda poquísimo tiempo. A ver, así que rapidito, muy breve. Lo primero es que yo creo que aquí tenemos una diferencia mucho más de fondo que respecto al tema de salud. El tema de salud, yo creo que faltaron garantías concretas, pero aquí me parece que la cuestión es distinta. O sea, hay un modelo de sociedad o de comprensión de la educación bien diferente. Y el mejor ejemplo es que por más de que se intentó, y esto sí se intentó, nunca se aceptó que este texto reconociera explícitamente y en estos términos el derecho
derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Así tal cual. Claudio, no está. queremos llegar a ser, disculpa Tatiana, queremos llegar a ser un país desarrollado y estamos casi imitando los modelos de los países OCDE. Y yo creo que eso si eso no es lo correcto, de verdad no sé a dónde vamos a cambiar. Tenemos que cambiar de paradigma y significa avanzar. Sí. Yo decía entonces que eso es muy sintomático de la cuestión de fondo. Y esto es lo segundo que quiero agregar. Tampoco se quiso poner de modo explícito el reconocimiento que la sociedad civil organizada puede abrir, crear y mantener establecimientos educacionales. ¿Y por qué? Aquí simplemente puedo dar el titular porque se nos acaba el tiempo. Porque aquí sí tenemos una diferencia de fondo bien significativa. Detrás de esta propuesta constitucional en materia de educación está el llamado régimen de lo público, que piensa que la prioridad la tiene el Estado en estas materias. Y hay muchas personas, no solo de centro derecha, también de centro, incluso de parte de centro izquierda, que lo ven distinto. ¿Qué es lo que habríamos querido? El modelo histórico de provisión mixta que reconoce explícitamente el derecho preferente de los padres. Y eso no quedó. Probablemente en derechos fundamentales efectivamente donde hay más diferencias ideológicas, porque aquí hay ideología de todos lados, no pretendamos creer que solamente un grupo tenía ideología, sino que acaban de decir, se rechazó la creación de colegios, sí, la derecha lo rechazó todo, se rechazó el financiamiento explícito con condiciones de no lucro, también lo rechazaron porque, y como tú bien decías, porque no le gustaban cómo quedan. Muchos de nosotros aprobamos normas que no eran las que vinimos, como que trajimos, porque entendimos que la discusión habría que abrirse. Entonces, en estos debates, efectivamente, la derecha, junto con otro grupo, a mí me hubiese encantado que el financiamiento de los privados estuviera explícito, pero también con las mismas limitaciones que hoy tiene la ley, que quedaran constitucionalizadas para que el dinero público no se fuera a financiar los automóviles, por ejemplo, y queríamos, pero la derecha lo rechazó, así como un grupo de extrema izquierda también. Yo no voy a entrar a defender si es que rechazarlo o no, pero el problema es el resultado. Pero es que cuando el argumento es ¿rechazaron esto? Te cuento porque se rechazó. No, estamos jugando el texto. Estamos generando un cambio de paradigma. Pero creo que algo importante, la derecha también rechazó. Estamos hablando de un cambio de paradigma, generar una sociedad más justa, democrática e igualitaria. Oye, la educación sexual integral creo que es un tema súper interesante. Entonces lo podemos tratar en otro programa. Pero que es súper importante también porque a los niños les tenemos que enseñar desde chiquitito a decir quién les puede tocar, quién no, ese tipo de cosas. Pero la prioridad la tienen los padres, no el Estado. Gracias por estar con nosotros, se nos fue el tiempo. Gracias. Muchas gracias a usted. A Claudio Alvarado, a Magdalena Vergara, a Juan Eduardo Faúnde, a Tatiana Urrutia, gracias por estar con nosotros. Néstor Aburto, Daniel Ruiz-Tagle. Gracias, Tomás. Invitados, la verdad que interesante escuchar cada una de las posturas, porque incluso, Daniela, te voy a confesar que durante el debate, mientras escuchábamos uno y otro argumentos, también buscaba en internet para ir chequeando, y esa es la idea. O en biobiochile.cl, una Constitución para Chile, hay un especial donde también usted puede encontrar más información. Pero, ¿qué nos tiene preparado para la próxima semana? ¿Qué escogió para poner en la mesa Daniela Ruiz-Tagle el próximo lunes? Claro, seguir conociendo las distintas posturas como lo hicimos el día de hoy, pero esta vez con sistemas de justicia, que es un tema que también se discutió de manera muy intensa en la comisión respectiva. Y, por ejemplo, vamos a conocer las distintas posturas sobre esta Corte Constitucional que vendrá a reemplazar al Tribunal Constitucional, el pluralismo jurídico, que por supuesto es uno de los temas que más se tocó en la Convención Constitucional en relación a sistemas de justicia. Por supuesto, esto y más vamos a estar conociendo las distintas posturas. Agradecemos su compañía, su sintonía. Recuerde que este programa está en www.biobiotv.cl. Ahí usted lo puede encontrar y también en nuestro canal de YouTube. Hasta el próximo lunes. En BioBio, apruebo o rechazo, tú eliges. El próximo lunes, a partir de las 20:30 horas, tendremos nuevos invitados para debatir sobre la propuesta de nueva Constitución con actores de todos los sectores políticos. BioBio, cobertura total.